Muchísimas gracias, Juliana, por acordarme para empezar entonces a grabar la clase. Les acabo de decir que vamos a empezar con las participaciones. Que estuve leyendo algunas participaciones también de ustedes en el foro sobre las cocinas ocultas, pero que este es el espacio para contar un poco qué investigaron, qué les contaron, qué vieron, qué son las cocinas ocultas y qué relación tiene con el trabajo en plataformas digitales del reparto. Entonces, Juliana, ¿tú tenías alguna intervención? Sí, profe, pues a ver, lo que yo pude investigar con respecto a las cocinas ocultas es que se trata pues como de unas cocinas especializadas en la preparación de alimentos exclusivamente es para el servicio de domicilio, ¿cierto? Una preparación en sitio donde no van a ser pues consumida allí, sino pues ya en otros lugares. Es pues, un restaurante totalmente digitalizado en sus menús, en sus órdenes, en la gestión y también en los clientes. Además, pues tiene la posibilidad de ofrecer pues diferentes menús y conceptos, operando pues como en el sitio, como lo decía anteriormente, y tiene una característica principal que es como lo de la eficiencia, ¿cierto? De poder llegar a más consumidores y de ahí pues encuentro como esa estrecha y complementaria relación con el tema pues de las plataformas digitales de reparto, ya que por una parte pues permite que esos restaurantes se concentren y se encarguen en cocinar, mientras que las plataformas digitales se van a encargar es del tema de la logística, de la comercialización, da lugar pues que también estas cocinas puedan llegar a un público mucho más amplio al poder pues acceder a la base de datos que proporciona la misma aplicación, reduce los costos en publicidad o en ubicaciones físicas que pues, se usarían habitualmente para la venta con atención al público, ya que solo pues se invierte como en equipos para la cocina. Por otra parte, también las plataformas digitales de reparto brindan pues como una infraestructura necesaria para recibir los pedidos en línea, para gestionar el tema de los pagos, coordinar también las entregas. Se reducen pues costos operativos, ya no se requieren en este caso contar con un personal como meseros, cajeros, ni tampoco pues domiciliarios, aparte pues de los que ofrece la plataforma en sí. Existen también, vi que existen plataformas que cuentan con servicios de alquiler para todos aquellos restaurantes que quieran pues como abrir la cocina oculta. Vi que adecuan como bodegas donde los organizan pues como espacios para cada una de esas cocinas. ¿Qué más, profe? Bueno, pues incluso me puse pues a ver como en YouTube videos con respecto de las cocinas ocultas, cómo es el interior. Hay unas pues que son pequeñas, tienen como lo básico, donde están como entre 2 o 3 trabajadores allí. Tienen una parte específica en donde llegan pues los domiciliarios de las plataformas de Rappi para recibir pues como los pedidos. Eh, y bueno, pues profe, como básicamente eso, hay una de las situaciones que me pareció pues como ahí que lo pone uno a pensar es como el tema pues de la eficiencia, tiene que ser pues como con la rapidez, entonces puede llegar como a ser una situación muy estresante para los mismos trabajadores y para los horarios, para poder como cubrir las necesidades del domicilio como tal, ¿cierto? Sería como básicamente eso, profe. Gracias, Juliana. Juliana, ¿tú ya participaste, hiciste tu participación en el foro? Sí, profe, yo ya Muy bien, participé. no olviden dejar sus participaciones en el foro porque recuerden que eso va a ser parte de la nota, después nos van a decir a los profes que coordinamos este curso, que qué pasó con la nota y pasa es el ingreso a la plataforma, pasa la participación en el foro. Y recuerden que la participación en el foro es en el tiempo, que si bien lo pueden hacer tarde, pero ya no es lo mismo, lo tienen que hacer en la semana que es. Yo esta mañana muy temprano entré al foro y vi solamente 6, máximo 7 participaciones y este grupo es de 21 personas. Entonces me preocupa harto que no estén escribiendo en el foro ni respondiendo las preguntas del foro. Y les recomiendo nuevamente, prendan por favor la cámara. Es muy tenaz, o sea, los que puedan. Yo sé que no es
No es siempre viable, pero los que puedan prendan por favor la cámara y mantengámonos en disposición de clase, porque estaba leyendo que psicológicamente también esto es súper teso, uno estar aquí como hablando con unos cuadritos negros. Entonces es bueno prender la cámara, es bueno poder tener una interacción virtual lo más cercano a la presencia. Listo. En el orden del uso de la palabra estaba Edwin primero. Edwin, cuéntame, o cuéntanos más bien qué investigaste sobre las cocinas ocultas, aparte de esa investigación que hizo Juliana, que está muy completa también. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Básicamente, pues la intervención que hace la compañera es demasiado completo, simplemente como para complementar, es el tema de que la proliferación de las cocinas ocultas se dio casi que en la época de pandemia, donde efectivamente a raíz del cierre de los establecimientos abiertos al público, pues los restaurantes optaron o, por este tipo de estrategia para poder dar al público la entrega de sus productos, haciendo uso precisamente de los domiciliarios. No obstante a ello, también hubo una proliferación por parte de personas que, si bien no ejercían esta actividad económica, aprovecharon esta situación para poder implementar este tipo de actividad económica, trayendo con ello casi que unas incidencias significativas en evadir en igual sentido, así como en el tema de los domiciliarios, el tema de la relación laboral contractual, evadiendo en ese sentido también los aportes a la seguridad social de parte de estos trabajadores que están operando en este tipo de cocinas o en este tipo de actividad económica, dado que, como su nombre bien lo indica, ocultas casi que son imperceptibles y no están siendo controladas por las autoridades sanitarias, ni tampoco están registradas, por decir, en cámaras de comercio o en la secretarías de Hacienda o de salud de los entes municipales. Que básicamente es como para complementar lo que la compañera había dicho. Gracias, Edwin. Daniel, les pido que piensen en lo siguiente, piensen en todo lo que tiene que ver con inspección del trabajo y lo que tiene que ver con salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? O sea, ¿qué vieron ustedes? Si de lo que encontraron que hay algún tipo de reglamentación, si ven que ustedes del modelo que identifican de cómo funciona, esto podría favorecer o entorpecer un poco la salud y la seguridad en el trabajo, digamos, la protección a través de la inspección laboral, perdón, de la salud y la seguridad en el trabajo. Daniel. Buenos días. Pues yo lo orienté más como que al tema de a su relación con el tema de las plataformas digitales, y es que estas cocinas ocultas dependen casi que 100% de las plataformas digitales, pues es el canal por donde muestran pues sus menús, y ellos son quienes gestionan pues la logística. Y a su vez, para las plataformas digitales, pues son los restaurantes, no en sí pues las cocinas ocultas, pero sí los restaurantes en general, los que representan un porcentaje muy amplio de los beneficios, de las utilidades para estas empresas de plataformas digitales. Entonces, si se suman estas cocinas que dependen estrictamente de, de las plataformas digitales, pues eso va a sumar pues a la fuente de ingresos de, de las plataformas digitales, y va a aumentar pues la demanda y laboral de los rapitenderos. Yo lo asumí por ese lado, y ya viéndolo por el lado que tú estás manifestando, pues también representa pues un riesgo, porque es muy difícil saber realmente cómo operan estas cocinas, porque son un tema muy privado, entonces sí se puede prestar para vulneración de derechos laborales y la seguridad social también. Gracias, Daniel. Jairo. Profe, pues en relación con la pregunta que está planteada en el foro, la investigación que realicé, muy acorde a lo que están hablando los compañeros, es que las cocinas ocultas o cocinas fantasmas son en sí un modelo que busca maximizar los beneficios y reducir los costos. Y por ende, esa reducción de costos se da mediante
la implementación de plantas físicas para la atención al público y lo que sería contratación de trabajadores más que nada. Y ahí es donde entra a jugar lo que sería la relación con las plataformas digitales. Al estar las cocinas ocultas simplemente enfocadas en realizar como la producción de alimentos destinados a domicilios y al relacionarse con las plataformas digitales enfocadas a los domicilios, se ahorran lo que sería la contratación de trabajadores para esta labor y los costos que representarían, por supuesto, también su seguridad social, digámoslo así. Tenemos que en su relación sería de dependencia mutua en la cual las plataformas le dan como un empujón, le dan visibilidad y logran que las cocinas ocultas lleguen a sus destinatarios con los productos que generan y por su parte generan una ganancia de la misma. Ok. Dana, ¿tú tienes algo más que complementar? Bueno, profe, Perdón, Dana, discúlpame, tú fuiste la última, primero estaba Tulio, discúlpame, Tulio. Sí, hola, profe. Pues básicamente fuera de lo que han dicho ya los compañeros, hay que resaltar que, por ejemplo, estos establecimientos les dicen cocinas fantasmas o cocinas en la nube o cocinas virtuales o inclusive cocinas oscuras como porque lo que tienen es que se dedican enteramente pues a la entrega a domicilio, entonces no tienen para que la gente se siente ahí y consuma en el local. Entonces el problema es primero los que ya manifestaron pues el hecho de que difícil la inspección de la seguridad en el trabajo pues de la seccional de salud, entonces pues bueno, puede ser que resulten en problemas de salud pública, ese tipo de cosas cuando no sean bien manejadas. También pues tenemos el hecho de que es la precarización de los derechos laborales, como lo habíamos visto por ejemplo, con Rappi, es exactamente lo mismo. Eh, la, la, la relación entre el empleador y el y realmente el productor y el consumidor final, pues también se ve ahí como eh, replanteada. Yo encontré pues que los establecimientos se ubican muchas veces es en ubicaciones estratégicas donde maximizan la eficiencia de la entrega, entonces son como pensadas solo en esas entregas a domicilio, entonces por decir, en el centro de Medellín, por ejemplo, podría haber una cocina de estas donde puedan entregar a todas partes fácilmente, donde hayan áreas de alto tráfico o que son zonas costosas para el alquiler, por ejemplo en el Poblado pueden hacer una y que se va a saber que van a vender pues su menú a un público de capacidad adquisitiva. Entonces, em, son básicamente para eso, para la entrega a domicilio, pero ahí vemos pues que existe todo este problema de la precarización laboral y de la evasión de las reglas de salubridad, que es un problema también muy grande en ese aspecto. Gracias, Tulio. Realmente hay muy poco de lo que uno pueda pegarse, si se quiere decir así, de que falta inspección en las consultas ocultas, en las cocinas ocultas, o de que no siguen las normas de salud y seguridad en el trabajo, o que tienen problemas de salubridad, porque justo ese carácter de lo oculto hace que sea muy difícil, por ejemplo, para la inspección del trabajo, identificar dónde están. Aparte de eso, pues los problemas que tiene la inspección laboral de manera ya general en el país, que no inspecciona una empresa que es visible, que saben, que tienen denuncias, menos una cocina oculta que no saben dónde ubicarlas en principio. Requeriría una querella específica que relacionara cuáles son las direcciones de las cocinas ocultas, que dijera qué es lo que está pasando al interior. Pero a la fecha no hay ninguna investigación, por ejemplo. Investigación no significa que les hayan encontrado algo malo, ¿no? Donde uno diga, hago inspección rutinaria en las cocinas ocultas para ver, por ejemplo, cómo está todo el tema de salud y seguridad del trabajo, de salubridad, además, no lo hay, ¿cierto? Digamos, no hay un registro que le permita a uno ver eso, tampoco hay escándalos ni denuncias en torno a eso, más bien es haciendo
alusión a su propio nombre, en la medida en que son ocultas, ha sido, creo que, oculta también para la sociedad el de dónde viene tu hamburguesa, de dónde viene tu perro, de dónde vienen tus salchipapas, que no vienen propiamente de los restaurantes la mayoría de las veces, ¿sí? Dana. Profe, básicamente yo iba a hacer un aporte con respecto a lo que tú acabas de decir, con respecto a que como son tan clandestinas y normalmente hay restaurantes de cadena que no les hacen su respectivo seguimiento, más difícil va a ser a un restaurante que es totalmente clandestino. Y aún así, yo digo que la situación empeora, pues yo soy de Montelíbano. Montelíbano, Córdoba, es un pueblo. En tiempos de pandemia todos los restaurantes fueron clandestinos, o sea, como que las familias cocinaban en su casa, ofrecían como por Instagram, por las redes sociales y ya tú comprabas. Entonces, si de por sí acá en estos lugares donde como que la precarización del trabajo es mucho más evidente porque pues normalmente acá casi nadie paga prestaciones, no se da un despido justificado, cosas así, se vio mucho más influenciado con la pandemia esto de las cocinas ocultas. Y pues sí es un poco igual, o sea, yo consumía muchísimo de esa, porque era lo único que había abierto en ese tiempo, pero igual sí entra un poco en conflicto como que en qué condiciones están cocinando, con respecto a la salubridad, eh, cómo era el manejo de pronto de los empleados, aunque igual cuando es así, normalmente los mismos que cocinan hacen los mismos domicilios. Pero pues yo leí una propuesta que era como que ya en esas aplicaciones, por ejemplo Rappi, eso como que, igual yo digo que es muy difícil regular eso, pero decían como que lo ideal será que ellos pidieran como que ese registro del INVIMA, como ese certificado, como todo eso, pero igual yo digo que eso es como muy difícil regularlo por una aplicación de esas. Bueno, muchas gracias por participar, por poner sus también participaciones en el foro. Para los que no habían ingresado, reiterarles que es muy importante la participación en el foro, ver la pregunta, responder. Esto va a incidir notablemente en la forma como evaluamos el curso. Vi solo 6 participaciones, eso me preocupa un poco en un grupo de 21, les decía ahora. Vamos a retomar una presentación que nosotros no terminamos porque hicimos el salto al contexto que estaba bien, pero que nos sirve para darle un poco de encuadre internacional de todo este tema de plataformas digitales. Haciendo un repaso, hemos visto o hemos hablado de qué son las plataformas digitales, del reparto de la conducción, por qué no son las plataformas, por qué en esta clase no hablamos de las plataformas basadas en la web, sino solo las que son basadas en la ubicación. Vimos algunas definiciones de por qué no colaboradores desde una perspectiva teórica específica del por qué no cuadraba esta idea de colaboradores. Y en la última clase vimos un análisis de contexto, si se quiere decir un poco más y todo lo que yo llamo la fotografía, de algunos datos específicos que han dado de las últimas encuestas que se han aplicado en el sector de trabajadores de plataformas digitales. Nos dio el tiempo solo para eso. Y ahora es importante que tratemos de ver ese mismo contexto, pero ya no en número de trabajadores y cómo están y cómo su caracterización sociodemográfica y demás, sino que podamos ver qué ha pasado en el mundo con relación a este tema. Que básicamente a ustedes como abogados, esta es una de las partes que más les va a servir para llenarse de argumentos a favor o en contra, por supuesto, dependiendo de la posición que ustedes tomen, sobre si hay o no hay relación laboral en el trabajo en plataformas digitales. Pero primero contarles un poco sobre la historia. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes había escuchado hablar de la ley ABC, como le dicen en Nueva York, o ABC, perdón, en California, que también es llamada, como aparece en el título de la presentación, método ABC para identificar la relación de trabajo en la ley de California. ¿Alguno de ustedes, algunas de ustedes habían escuchado hablar de esta ley? De lo que establece la ley en California o lo que estableció en algún momento más bien la ley en California sobre el trabajo en plataformas digitales.
¿La conocían? ¿Habían escuchado, por lo menos, en algún momento escuchado que existía esta ley en California? No, profe, yo no había escuchado. Profe, yo sí la había escuchado y si no estoy mal, pues que maneja como 3 criterios, pero no recuerdo muy bien cuáles son, pero era para decir si el trabajador era empleado o contratista, ¿no? Si no estoy mal, era algo así, pues, pero no recuerdo muy bien. Sí, lo cierto es que esta ley en este momento no se encuentra vigente, pero yo todavía no la saco de las presentaciones para poder contar un poco la historia de la ley, qué ha pasado con la ley, en qué momento estamos hoy en el mundo con relación a este estado, de este tipo de normas en el mundo, ¿cierto? Esta ley de California, la ABC, es una ley que nace producto de varias decisiones de tribunales superiores de California. Eso ya le dice a uno algo de cómo están haciendo, o cómo están naciendo, perdón, en plural, las normas en plataformas digitales en el mundo. Significa que primero son como los tribunales, los jueces, que están tomando decisiones sobre contrato de realidad, que eso es muy parecido en Colombia a otros lugares del mundo, y luego son como los parlamentos o los congresos o el legislador el que entra a legislar sobre estos temas. Digamos, como que esa ha sido como una línea en el mundo con relación a estos temas de plataformas digitales. Entonces, esta ley no nace pues como de un órgano legislativo que dijo, ay, qué chévere pensarme una ley sobre plataformas digitales, sino que esta ley se basa en decisiones judiciales que ya habían condenado a empresas de plataformas digitales, en especial empresas de plataformas de la conducción de movilidad, en especial a Uber. Entonces, sale la ley inspirada en los tribunales. Y la ley lo que identifica es crear un método para identificar si esos trabajadores de plataformas digitales son verdaderos autónomos colaboradores o si por el contrario, como lo decía Tulio, son trabajadores dependientes con subordinación. Y entonces se crea estos 3 criterios y básicamente lo que dice la ley es, empresas, no crea la presunción de laboralidad, que es lo que están creando hoy las nuevas leyes. No hablan de la ley AB5, ABC, es que eso le falta el 5, porque es ABC 5. Lo que hablan las nuevas normas hoy es de presunción de laboralidad, algo así como que se presume que toda relación de plataformas digitales es con una relación laboral. Pero esta ley, no todo lo contrario, más bien una línea más descriptiva, lo que hace es definir y decirle a la empresa, si usted tiene estos 3 elementos, usted tiene verdaderos autónomos colaboradores. Si usted no los tiene, pues tiene trabajadores dependientes. Y los 3 elementos son que el colaborador, o sea, el trabajador o trabajadora de plataformas, es libre del control y la dirección de la empresa. Primer elemento, entonces uno va y mira el rapitendero, uno va y mira el trabajador de Cabify, el de Didi, el de Uber, y entonces yo miro si ese colaborador es libre del control y la dirección de la empresa. Porque es que el análisis que hace este método es que si ustedes son independientes colaboradores, si los trabajadores son independientes colaboradores, entonces son socios, son dueños de la empresa, ¿sí? El segundo elemento que trae el método es el colaborador debe prestar servicios que no están incluidos en la actividad ordinaria de la empresa que lo contrata. Ejemplo, si vamos a hablar de que son verdaderos autónomos colaboradores, entonces esa labor que tú haces no debe estar como lo que llamamos acá en Colombia, bueno, también en otros países, no debe ser una actividad de la misión ordinaria del corazón o del core business del negocio. Y la tercera es que el colaborador autónomo tiene una estructura empresarial independiente, que eso es lo más fuerte, ¿cierto? O sea, el que llega a la empresa, el que llega entonces identificado como independiente o autónomo, es dueño de esa empresa, tiene control sobre esa estructura empresarial y él es independiente. Pues esta ley
básicamente estuvo vigente en medio de muchos escándalos y finalmente se la tumba una campaña porque en Estados Unidos es posible que los consumidores voten si están de acuerdo o no con una ley, que eso es muy grave y que eso esperamos no pase en América Latina, porque eso es poner a los consumidores a opinar sobre un enfoque de derechos. No sé si ustedes lo ven, o sea, es grave, o sea, si usted pone a un consumidor a decidir sobre si quiere que X o Y sector tenga o no tenga derechos laborales, no porque los tenga o no los tenga, sino porque usted decide y mayoritariamente pueden decidir, pues yo voy a decidir que no porque eso aminora los costos, ¿sí? Y puedo pensar que si son independientes colaboradores, pues voy a pagar menos por el producto final en la etapa del consumo. Eso, desde un enfoque de derechos, es muy grave porque entonces es como decir que yo puedo evadir ese lente de derechos de lo que es por que la mayor parte de las personas opinan que, consumidores opinan que. Y eso le pasa a esta ley en medio de una campaña multimillonaria que pagan las empresas de plataformas digitales en California, algo así como lo que pasó con La Paz, que había miles y miles y miles de millones de pesos para que la gente, y desinformando a la gente para que votaran no a La Paz. O menos eso fue lo que pasó con esta ley, en donde todo el mundo se movilizó mucha plata a las plataformas digitales, incluso lo denunciaron, pero a nadie le importó. Hicieron una campaña fuertísima para bajarse o para tumbarse esta ley y finalmente logran tumbarla, ¿sí? Entonces, ellos tienen un mecanismo interno que les permite hacer eso y la ley deja de entrar en vigencia, pero según nos han dicho los compañeros de los sindicatos con los que nos hablamos en California, esta decisión no es tan firme y entre este año y el próximo año puede que por una decisión de un tribunal de cierre judicial, la ley pueda ser revivida. Entonces, y tienen demasiadas expectativas sobre que esta ley va a ser revivida en California. Fue la primera que salió, entonces fue en el mundo como, uy, ¿vieron lo que hizo California? Y empezó a ser un referente para nuestras clases y empezó a ser un referente para la lucha de muchas organizaciones sindicales y de muchas luchas colectivas en el mundo. Y creo que por eso todavía seguimos no partiendo de la idea de que la ley esta ley de California está derogada, sino que todo lo contrario, en California los grupos de trabajadores y defensores de los trabajadores están haciendo lo pertinente en la vía judicial para revivir este estándar o este método ABC, que ya estaba siendo un parámetro para el mundo. Entonces, este es como el inicio, pero hay otras decisiones que empiezan a moverse en el mundo. Y entonces tenemos, por ejemplo, este caso. Vamos a ver más casos, pero yo hice énfasis en algunos el día de hoy. Este es el caso de Montevideo. Es un caso también en donde el implicado es Uber. Es una sentencia de finales de 2019, entonces no es una sentencia muy vieja realmente. Y en esta sentencia se condena a la empresa y más o menos esos punticos que ustedes ven rojos ahí fueron como los indicadores o los criterios más fuertes que tuvo la decisión, en este caso en Montevideo, para declarar contrato realidad. Entonces, uno, el juez determinó que efectivamente había un control e instrucciones por parte de la empresa de plataformas llamada Uber, en donde se beneficia es a otra persona, no necesariamente una especie de intermediación, por una cierta duración, con una dependencia económica. ¿Ustedes saben en qué consiste el criterio de dependencia económica? ¿Alguno ha escuchado en qué consiste el criterio de dependencia económica? Alguien que quiera tener una participación adicional. ¿En qué consiste el criterio de dependencia económica cuando uno está tratando de dar contrato de realidad? Tulio. Profe, se refiere pues a cuando se hace una evaluación entre esa relación entre el trabajador y el empleador. Se busca, se indica, pues se mira que haya un control financiero, pues si el empleador ejerce un control
sobre los aspectos financieros del trabajador, pues le dice como la fijación de tarifa, los métodos de pago, la determinación de los gastos laborales. Es posible que el empleador sea, pues, el empleado sea, el trabajador sea considerado un empleado. También con respecto a las herramientas y el equipo, que si el empleador pues proporciona las herramientas y los recursos necesarios, sugiere una relación de empleo. También con respecto a la oportunidad de los beneficios, que si el trabajador pues no tiene ganancias más allá, significativas pues más allá de su relación con el empleador en cuestión, eso significa que hay una dependencia económica. También la durabilidad y estabilidad, o sea que si el trabajo es de naturaleza continua y estable. Y el riesgo financiero, hablan pues de que si el trabajador asume el riesgo, como la inversión en equipos y la responsabilidad de las pérdidas, es más posible que se considere un contratista independiente y no un trabajador dependiente. Muy bien. ¿Alguien más ahí? Angélica. Buenos días, profe. Bueno, frente al concepto de dependencia económica en el ámbito laboral, ¿se tiene en cuenta o se asume como que es la fuente principal de ingresos para la persona y para el grupo de su familia? Muy bien. Muy bien, sí. Estos criterios, por ejemplo, aquí el juez le pega al de dependencia económica, pero también en estos casos se ve dependencia económica, dependencia técnica, administrativa, dependencia financiera o parte también de lo que dijo Tulio, que es quién es el dueño de los instrumentos o medios de la obra, ¿cierto? Específicamente la dependencia económica es un criterio que da cuenta de que esa persona depende económicamente, o ese trabajador, esa trabajadora depende económicamente de esa empresa. Me explico. Siempre cuando hablamos de intermediación laboral, ilegal y tercerización laboral, que eso debería ser una consulta importante para ustedes en la próxima clase, ya lo miramos, porque cuando uno habla de intermediación laboral ilegal, que es básicamente donde hay como tres en la relación, uno dice, hay intermediación laboral ilegal cuando hay dependencia económica. Y entonces uno pone el ejemplo del supuesto contratista independiente, empresa contratista independiente, por ejemplo, que le hace llantas a la Toyota. Pero solamente le hace llantas a la Toyota, o sea, no le hace llantas a, no sé, a Audi, a Chevrolet, a Renault, sino que solamente le hace llantas a la Toyota. ¿Eso qué significa? Que hay una dependencia económica. Y que eso de que es contratista independiente, vendedor de llantas, queda un poco como en duda, porque cuando usted es verdadero contratista independiente, ¿usted qué hace? Usted le presta el servicio a muchas personas, a muchas empresas, y no depende económicamente de una. Pero cuando usted depende económicamente de una, uno le hace pensar dos cosas. O la empresa fragmenta una parte de su capital para crear esa empresa y no tener ese servicio dentro de su cadena de producción, porque le servía mejor tener una SAS, por ejemplo, de llantas y tener un grupito de trabajadores ahí ganando menos, pero usted sí es el verdadero dueño y por eso ella no le vende llantas a nadie más, sino solamente a la Toyota. O en el caso de las plataformas digitales, pues es independiente y autónomo, colaborador, pues no es tan independiente porque solamente le presta el servicio o mayoritariamente le presta el servicio a una empresa. Entonces, y solo se le presta a una empresa porque no le da la vida para más, porque no le dan los tiempos para más, y entonces ahí es cuando uno empieza a decir, pues entonces si usted depende económicamente solo de esa empresa, usted no es tan independiente y autónomo, porque usted debería darle la vida, digamos, el modelo de negocio debería estar montado de manera tal que usted le dé para estar prestando el servicio en el día, primero en unas empresas, luego en otras y luego en otras. Pero cuando uno ve, por eso quería que primero viéramos el contexto, que lo vimos en la clase pasada, pero cuando uno ve que de las encuestas salen que estos trabajadores trabajan un chorro de horas, 12, 13, 14, 16 horas, y que adicional a eso, solo trabajan mayoritariamente para una empresa. Entonces uno dice, ahí hay un criterio de dependencia económica. Y en este caso de Uber, en Montevideo, lo que determina el juez después de hacer el análisis probatorio es que efectivamente había una dependencia económica entre estos trabajadores autónomos independientes y la empresa Uber. Daniel. Profe, mi intervención iba dirigida a que yo creo que todos
estos criterios deben tomarse en su conjunto, porque si se tomaran de forma independiente, yo creo que no alcanzarían y no serían suficientes para determinar una relación laboral. Por ejemplo, con el tema de la dependencia económica, puede darse en el marco de una cláusula de exclusividad, por ejemplo, que le impida pues trabajar para múltiples, bueno, prestar sus servicios para múltiples empleadores, bueno, o contratistas en este caso, porque bien sea necesitan guardar un secreto de la empresa o no sé, algo en específico de ese contrato civil, pero yo creo que no es un criterio completamente determinante para decir que estamos en presencia de un contrato de trabajo. Inclusive del sector público, muchas veces se da también inclusive ese criterio, esa cláusula de exclusividad. Muy bien, claro, Daniel, no, efectivamente por eso hay varios punticos rojos en la diapositiva, porque no es solamente un criterio que va a determinar si hay relación laboral. En este caso se determinó que hay relación laboral porque fue la sumatoria de todos estos criterios o indicadores que ustedes están viendo en la diapositiva. Ahora, la exclusividad en la contratación tiene que ser justificada, ¿cierto? En los casos de plataformas digitales, este contrato de exclusividad no tiene ninguna justificación, porque no hay secreto, o sea, uno entiende que el secreto, la cláusula de exclusividad en la contratación puede ser un elemento del contrato independiente o de prestador de servicios o autónomo, siempre y cuando tenga alguna justificación. Ejemplo, tú tienes la fórmula de Postobón y la manejas y la conoces. Bueno, te voy a hacer un contrato de exclusividad, pero tienes un contrato independiente de servicios. Y aunque eso está muy revaluado incluso en nuestra jurisprudencia, porque la dependencia económica sí no funciona solo, pero generalmente sí atado a los otros indicadores, como tú lo dices, Daniel, eso te da una relación laboral. Entonces, en el caso de las plataformas digitales, tú no puedes pactar la exclusividad fácilmente porque no hay un valor agregado, no hay un secreto empresarial, no hay algo que tú tengas que resguardar de manera tal que tú digas cláusula de exclusividad y eso no le quita que usted sea trabajador independiente autónomo. ¿Listo? Y no es solamente la dependencia económica, aquí no lo trae el juez, pero como les decía ahora, uno también analiza la dependencia técnica, económica, técnica y financiera, que parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Sí, Daniel? ¿Sabes también por qué fue mi intervención? Fue orientada también porque yo creo que también hay que avanzar en el tema de definir la relación laboral a partir de criterios. Yo sé la importancia que es, pero, por ejemplo, se presta para la evasión de las relaciones laborales, o sea, para disfrazar las relaciones laborales de cualquier otra cosa, porque se saltan fácilmente el criterio. Por ejemplo, en el tema, estamos en segundo, profe. Por ejemplo, en el tema de... Dame un segundo, pues, que este perro. Sí. Ahora sí, profe. Por ejemplo, con el tema en este caso de las empresas digitales, el no tener un horario, por ejemplo, listo, que era antes un criterio que era crucial para los jueces determinar en el tema de la subordinación, por ejemplo. O, por ejemplo, otro que se puedan saltar muy fácil, el tema de los uniformes del trabajo, por ejemplo, que antes también se usaba. O sea, son fáciles de evadir los criterios y se toma a partir de allí el tema de que si se trata o no de una relación laboral. Sí, sin duda es la sumatoria de varios criterios en lo que tiene que ver con, por ejemplo, yo les cuento, yo no sé, creo que ustedes vieron, porque yo les pedí que lo vieran, no fue ustedes, sino el grupo de trabajo decente, que vieran la propuesta de articulado que se hizo para la reforma laboral en Colombia. Entonces traía dos elementos de los que trae Daniel, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, decía, se presume que hay relación laboral entre el trabajador de plataformas digitales y la empresa de plataformas digitales, y van a haber unos criterios que son muy específicos del sector. Digamos, no por lo nuevo que sea esta modalidad, porque yo insisto que estas son formas viejas, reencauchadas de desconocer relaciones laborales,
sino porque hay unas características del sector que teniéndolas igual no les quita el carácter de laboralidad. Ejemplo, yo puedo tener jornada laboral flexible, digamos, horario flexible, y eso me quita que sea contrato de trabajo para nada. Yo puedo decir que esta empresa organiza los turnos de tal hora a tal hora, en los picos, en las zonas donde más necesita el trabajo, porque no es un trabajo que se necesite las 8 o las 10 horas, pero tener jornada flexible no quiere decir, porque ese era el argumento de las empresas, no, pero es que pues es que aquí no podemos poner un horario porque es que esto no es un trabajo típico. Nosotros no, pero la jornada flexible también existe en cualquier relación de trabajo. Hoy en día las empresas organizan las jornadas flexibles para el cuidado, para las personas que argumentan que lo necesitan por condiciones de salud o porque quieren simplemente teletrabajar una parte del tiempo de la semana, ¿cierto? Entonces, tener jornada flexible, tener horarios flexibles, no significa que no tengamos relación laboral. Los empresarios decían que sí, ¿cierto? Que el hecho de que ya sea jornada flexible, de que no se pueda definir el horario, entonces ya esto hacía que no fueran trabajadores con contrato laboral. Y el tema de la soberanía del tiempo, que este es un criterio un poco más fuerte. A mí no me gusta llamarlo mucho como soberanía del tiempo, porque yo creo que eso sí puede tener problemas en la Corte, en un análisis de constitucionalidad de la ley, porque el criterio de soberanía del tiempo indica que entonces el trabajador es soberano, puede escoger el tiempo en el que quiere trabajar en la plataforma. Y yo ahí me separo de algunos compañeros que incluyeron este tema de soberanía del tiempo en la ley, pero yo creo que eso sí podría ser contraproducente a la hora de declarar una relación laboral o de decir que hay una presunción de laboralidad. Porque sí hay un elemento en la subordinación y el contrato de trabajo, y es que el empleador te dice cuándo deberías trabajar, ¿sí? La otra posición, la que tenía yo, que perdí en la redacción de la reforma laboral, era el empresario define los horarios en los cuales los trabajadores deberán inscribirse, como como en las empresas grandes industriales. Hay unos turnos de tal hora a tal hora, y entonces uno va llegando y se va inscribiendo en su turno, que eso pues a través de una aplicación es tecnológico, ¿cierto? Sería como una encuesta en WhatsApp. Pero otro grupo de laboralistas en el Ministerio de Trabajo insistían en que había que poner el elemento de soberanía del tiempo. Desde mi punto de vista, que la ley se vaya con un pedacito que diga, y en este trabajo los trabajadores tienen soberanía del tiempo, desde mi punto de vista eso nos juega un poco en contra cuando la Corte vaya a analizar y vaya a decir, ¿cómo así? Entonces, si ustedes quieren soberanía del tiempo trabajador, entonces ustedes quieren ser independientes. Ahora, volveríamos al mismo que dice Daniel, sería un solo elemento, ¿cierto? Sería solo el de soberanía del tiempo, que creo que tampoco sería determinante para que la Corte diga no hay, pero creo que sí enredaría la ley, ¿cierto? Porque creo que para mi mente es contrario pensar en soberanía del tiempo de un trabajador y decir que los trabajadores que tenemos contrato laboral de dependencia tenemos soberanía del tiempo. Yo creo que ahí el empleador sí tiene un hecho subordinante en el decir yo necesito turnos de tal fecha, de tal hora a tal hora, y pues lo que ustedes pueden hacer trabajadores es inscribirse flexiblemente a esos turnos, pero quien los determina es la empresa, ¿cierto? Yo perdí finalmente esa discusión en el Ministerio de Trabajo, y la ley, cuando ustedes la miren, yo se las voy a compartir, dice una partecita, soberanía del tiempo, y yo quedé como, no, pero bueno, no había de otra. Ahora, en este caso en Montevideo, bueno, y esa ley, por supuesto, pues ese proyecto de ley de plataformas digitales para el caso de Colombia está inspirado en muchas de las cosas que estamos viendo en esta clase y muchas de las sentencias que estamos viendo en esta clase. El trabajador no puede trabajar, bueno, que sea la fuente de ingresos, la fuente principal de sus ingresos, que va muy atado a la dependencia económica. El trabajador no puede trabajar sin la plataforma, dicen estos jueces. ¿Qué pasa? Creo que era Tulio ahorita el que hablaba de los instrumentos o medios de labor. Resulta que varios de estos jueces que han resuelto casos a favor de los trabajadores y en contra de las plataformas digitales se han basado en decir que no son tan independientes ni tan colaboradores ni tan autónomos porque los dueños de la plataforma no son ellos, o sea, no son los trabajadores, sino que son las empresas. Entendiendo, cuando ponían ellos la discusión de instrumentos o medios de labor, entendiendo la plataforma y la app como un instrumento o medio de labor, para decir que el dueño de los instrumentos o medios de labor es el verdadero empleador.
Y entonces las empresas de plataformas en las sentencias se defienden diciendo, claro, ellos son dueños de los instrumentos o medios de labor. Tanto es que ellos son dueños de la bici, ellos son dueños de la moto, ellos son dueños del transporte, del carro, pero no la empresa. Pero varios jueces decían, no, ellos pueden ser dueños de la moto, del carro, de la bici, pero ¿quién es el dueño de la plataforma? ¿Quién es el dueño de la app? Y entonces, cuando no, el dueño de la app sí es Rappi, no, sí es Uber, no, sí es Globo. Entonces decía, bueno, entonces el empleador. Porque para ser independientes autónomos, esos trabajadores de manera asociativa tienen que ser dueños, ellos como trabajadores independientes, de la app y no son dueños de la app. Creo que ese es un argumento fuerte que siempre hemos visto en las sentencias de otros países cuando declaran contrato realidad. No hay libertad para escoger los clientes. Siempre la eterna discusión de quién escoge los clientes, cuáles son los criterios para escoger los clientes, quién pone las tarifas, quién diseña las rutas, porque las rutas también están diseñadas para la entrega o para la movilidad. Y entonces en esos casos decían, no, si los trabajadores no tienen la libertad para escoger cliente A, Y o Z, sino que lo escoge el algoritmo, pero el algoritmo no está manipulado, no es de conocimiento y no es de uso de los trabajadores independientes autónomos, pues simple y llanamente pareciera que el empleador es la plataforma. La ruta la escogen algoritmos de las empresas y ajustan el precio por malas decisiones, por ejemplo, en el caso de movilidad. Los ingresos no dependen exclusivamente de la entrega de su software, sino básicamente de los viajes que realizan sus conductores. Entonces es como, ¿de dónde vienen los ingresos de esos trabajadores? Si vienen, porque el uso del software también tiene un uso, también tiene un pago, ¿cierto? Cuando ustedes se inscriben a estas plataformas, uno no lo logra ver desagregado, pero uno no solamente está pagando por la tarifa, por lo que vale la tarifa, sino que adicionalmente está pagando por otras cosas que tienen que ver con el uso del software, con publicidad, bueno, con otras cosas. Y lo que reciben los conductores es específicamente lo que cuesta el viaje. El resto de gastos, pues ellos no lo conocen, no van a las arcas o ingresos del trabajador o la trabajadora, porque van a las de las empresas. Y hay una prestación personal y onerosa. Si ustedes miran, estos casos que se resuelven vía sentencia, contrato realidad, hacen un análisis de unos criterios, lo que llamamos criterios atípicos, para identificar la relación laboral. En el libro, Lo digital no quita los derechos, que está en la plataforma, que se los pusimos, que es una pastica naranja. En ese libro hay más sentencias, hay más jurisprudencia, y determinamos que hay unos típicos y unos atípicos. ¿Por qué? Porque uno normalmente la relación laboral la identifica con 3 elementos, ¿cierto? Que haya prestación personal del servicio, que haya una remuneración o pago, que haya una subordinación. Pero en los casos de plataformas digitales, los jueces han dicho, bueno, sí, yo voy a mirar estos 3 elementos, ¿cierto? Pero no van a ser los únicos. Voy a mirar los 3 elementos y adicional a eso, voy a mirar otros criterios, si se quiere llamarlos atípicos, nosotros los llamamos atípicos, no necesariamente se tiene que ser el nombre, pero que también determinan una relación laboral, ¿sí? Dependencia económica, técnica, administrativa, financiera, quién es el dueño de los medios de labor, quién escoge la ruta, quién da las instrucciones, bueno, las instrucciones cuadran con subordinación. Pero el resto, hay muchos elementos que no necesariamente cuadran con estos 3, digamos que no estrictamente con los 3, pero que han servido como criterios, sobre todo en la jurisprudencia a nivel internacional y a nivel nacional, para identificar verdaderas relaciones laborales, más allá de plataformas digitales. O sea, estos elementos que ustedes ven acá no son nada distinto a lo que se usa en, creo que era Daniel el que decía ahorita, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, que uno mira más allá de los 3 elementos típicos del contrato de trabajo, mira otros elementos adicionales para ver si hay o no hay una relación laboral. En este caso es viejito, es de Brasil, bueno, ya es viejito porque vamos a 1000 por hora en este mundo, y el caso es de 2017. Aquí el tribunal identifica que es un indicio
como lo decía Daniela, no con uno solo, sino que es un indicio, o sea, es un elemento, pero pues le necesita otros para saber si hay relación laboral o no, pero sí es un indicio el que no se pueda ceder la cuenta a otras personas, en que la cuenta sea personal, ¿sí? Que va muy con el elemento de prestación personal de servicio, que pasa en los contratos de trabajo, pues acá también pasa, usted es independiente autónomo, pero usted no puede ceder, por ejemplo, la cuenta, ni la puede prestar. Entonces yo bajo, no sé, yo no pude llevar la hamburguesa y estoy en mi aplicación y le digo a mi compañero, ve, llévame la hamburguesa porque no puedes, te sancionan. Igual en movilidad. Si tú dices que tú vas a hacer el servicio, tú tienes que hacer el servicio. Y eso puede ser entendido desde los tribunales y ha sido entendido para este caso de Brasil en el 2017, como que si yo no puedo ceder la cuenta, entonces puede ser un indicio de laboralidad y de que hay una verdadera relación laboral. También, por supuesto, las sanciones cuando se cede la cuenta o cuando se presta la cuenta o cuando alguien te reemplaza porque tú no pudiste llegar con el domicilio, que pueden ser bloqueo definitivo, que es una sanción, que es disciplinar al trabajador. Que se premie la aceptación de carreras en un 85%, que eso pues hace parte como del caso específico de Brasil. Pagos por permanecer disponibles online en casos específicos como protestas de taxistas. Decían, bueno, eso también puede ser un indicio de relación laboral. El que todo el tiempo se estén bloqueando a los inactivos. El que hayan avisos que intimiden ante el bloqueo, entonces como mensajes, ventanas emergentes todo el tiempo de no te salgas de la ruta, no te alejes del pedido, porque eso te puede traer un bloqueo permanente. Fue visto en el 2017 por este caso que se analizó en Brasil como relación laboral. Evaluaciones en forma de notas, esto ya lo ha cambiado mucho algunas empresas de conducción, pero eso existía. Yo no sé si a ustedes les tocó que uno evaluaba al conductor y eso servía para que lo sancionaran, lo bloqueaban y demás. Quejas de consumidores, aquí creo que vimos algo en la clase pasada y es ante quién se ponen las quejas se ponen ante la empresa y no ante necesariamente ese trabajador o esa trabajadora. Y quien responde ante las quejas por los consumidores o interpuestas por los consumidores es la empresa, asumiendo su rol como si fuera él el que prestara el servicio. Entonces no es el trabajador autónomo independiente. Y suspensiones y bloqueos, que es parecida a la que estaba antes relatada. Hay otro caso en Canadá, con esta plataforma que es muy famosa en Canadá ahora. Y aquí, que no es un caso muy viejo, es del 2020, lo que sirvió para determinar que había relación laboral era que la plataforma estaba organizada por turnos y por turnos, pues los turnos los organizaba la empresa, decía quiénes prestaban los turnos, cuántas personas podían trabajar por turnos, el acceso a turno por calificación, entonces si tú eres buen trabajador, entonces te toca en el mejor turno, donde hay más posibilidades de tener trabajo. Control de llegadas tarde, entonces si llegaban tarde, o sea, es que este caso sí era pues como muy evidente que había una relación laboral, que era el caso de Fodora, porque tenían todos los juguetes, o sea, entonces si llegabas tarde, entonces te hacían llamado de atención, se le cancelaba el turno al trabajador por mala conducta podía ser que le contestó mal al usuario, bueno, cualquier cosa. La ruta la escogen los algoritmos de la empresa, está clarísimo. Y todo el tiempo estas ventanas emergentes o avisos que intimidan ante el bloqueo de cuentas inactivas. Básicamente lo que hacía Fodora en Canadá es lo que nosotros queríamos que quedara en la ley en Colombia. Pero pues es que en Canadá seguían diciendo que eran independientes autónomos, ¿cierto? Nosotros lo que le decimos al modelo de negocio, por ejemplo, Rappi, en la negociación colectiva, que tenemos una negociación colectiva activa con Rappi, de hecho tenemos reunión mañana a las 8, es eso, le decimos, venga, sencillo, su modelo de negocio no puede funcionar sin subordinación, reconozca relación laboral y organice usted como empleador para que le funcione mejor el negocio, la duración de los turnos, las personas que pueden trabajar por turnos,
el acceso incluso a los turnos. Usted podría, sí, ¿por qué no?, tener un sistema de que los mejores trabajadores estén en los turnos, pero eso hace parte de un modelo de negocio ya pensado bajo relación laboral y laboralidad, que es lo mismo que han hecho otras plataformas, por ejemplo, en este caso, Fodora en Canadá, solo que lo enmascaraban diciendo que eran independientes y autónomos. Pero, ¿qué le dice a uno como laboralista si una plataforma como Fodora tiene que usar estos mecanismos? Que el modelo de negocio debería de funcionar así, por turnos, para mejorar el servicio, organizando las zonas, los mapas de las zonas dependiendo de la demanda, la oferta que tenga. Y eso daría como resultado la relación laboral, sí, pero sería, digamos, una forma también transparente de decir, sí, aquí sí tenemos trabajadores y pues simplemente organizamos el trabajo, como toda empresa que tiene derecho a organizar el trabajo para tener mayor producción y mayor ganancia. Está este de la Unión Europea, este caso de la Unión Europea, que también es del 2020, en donde iban mucho más allá. Era una empresa de conducción y miren lo que hacían, seleccionaban el personal, ya digamos eso sí era clarísimo que era una relación laboral, y hacían las entrevistas a los conductores para ver a quién aceptaban, a quién no, pero también seleccionaban los clientes, digamos, no todos los clientes eran o podían usar el servicio. Se reservaban el derecho a modificar las condiciones, los términos y condiciones en cualquier momento. La empresa era la que tramitaba las quejas entre conductores y usuarios, no los conductores con los usuarios directamente, sino que era la empresa dando la cara. Información del usuario que solo conoce la plataforma, seguimiento de ubicación todo el tiempo. ¿Qué pasa con estas plataformas digitales y con esto del seguimiento de la ubicación? Una de las mayores denuncias que recibe uno a diario por los trabajadores de plataformas digitales, y que lo dicen en el mundo, es que estas plataformas, una vez tú eres de movilidad o eres del reparto, hay un seguimiento a la ubicación todo el tiempo de estas personas. Quiere decir que así tú apagues el GPS, siempre estas plataformas tienen acceso a la información que tú tienes de ubicación en tu celular. Tanto así que cuando se hacen protestas, se hacen movilizaciones, lo que recomiendan las organizaciones sindicales, en principio de Argentina, fueron las que empezaron con esto, era que había que poner la app en segundo plano. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque si no la pones en segundo plano, la empresa sabe, por ejemplo, quiénes fueron a las protestas, quiénes fueron a las movilizaciones, quiénes no estuvieron trabajando ese día, y empiezan a hacer bloqueos. De alguna forma, esta es, valga la redundancia, una forma muy efectiva de evitar que haya protesta, movilización, y además queda muy soterrado, queda muy enmascarado, queda como si no fuera cierto, porque no es una empresa pues que va a salir a tarbanear a los trabajadores en las calles, sino que simplemente dice, bueno, yo sé que estos están en las marchas, están en las huelgas, están en las movilizaciones, pues los voy bloqueando temporalmente la plataforma, les voy permitiendo o les voy restringiendo el acceso a la plataforma, que es una forma también de violar este derecho a la participación, a la protesta y a la movilización que hacen las plataformas digitales. En el caso de la Unión Europea ha avanzado muchísimo, porque a partir de no solamente este caso, sino otros casos que se han fallado en la Unión Europea por altos tribunales, pues ya hay una directiva de la Unión Europea, hagan de cuenta que es como una ley marco de la Unión Europea, que sí establece que este criterio de la presunción de laboralidad. De hecho, nosotros en Colombia, el tema de presunción de laboralidad lo traemos de la Unión Europea, aunque en la redacción no quedó propiamente la palabra presunción de laboralidad, pero lo traemos de la Unión Europea, y de la Unión Europea traemos todo lo que tiene que ver con la transparencia del algoritmo, que es una ola muy fuerte de derechos y de habeas data, una ola muy fuerte en el mundo sobre que el algoritmo que usan las empresas de plataformas digitales basadas en la ubicación tiene que ser transparente, tiene que ser de conocimiento de las partes. Cuando digo de las partes, es de los trabajadores, de los sindicatos, de las asociaciones, organizaciones de trabajadores y de la empresa. Y que entre los dos, incluso el Ministerio de Trabajo podría pedir, bueno, cómo funciona el algoritmo, cómo subordina, cómo se organizan los turnos, quién selecciona a los clientes, cuál es el método. Y a pesar de que es un lenguaje encriptado y es un lenguaje que no es fácil,
esta norma, esta directiva de la Unión Europea establece justo todo, que tiene que ser claro, que tiene que tener controles antidiscriminación, porque a través del algoritmo también se puede discriminar no solamente clientes, sino trabajadores, por su condición de etnia, raza, nacionalidad, por edad, por muchos factores que en Estados Unidos y en Europa han identificado, han concluido que es necesario que el algoritmo que usan esas plataformas digitales sea transparente. Y otros elementos más que vamos a ver hacia el final de esta clase, como qué es lo que establece, qué es esto de la transparencia del algoritmo, que cada vez es más fuerte. Y entonces les decía que en la Unión Europea se está tramitando, todavía no es norma, pero se llama así, la Directiva de la Unión Europea. Yo se las voy a mandar al WhatsApp para que le echen una mirada, un chequeadito, en donde establece que debe haber relación laboral entre trabajadores de plataformas digitales y las empresas de plataformas digitales, y establece un acápite grande sobre transparencia del algoritmo. ¿En qué va eso? Pues va en que en la Unión Europea pues ya ha pasado varios filtros, ha habido mucha oposición, por supuesto, por parte de las empresas, porque las empresas son lobistas y son lobistas con plata, pagan mucha plata en los pasillos del Parlamento Europeo para evitar que salga esta directiva de la Unión Europea, que más o menos estandarizaría en toda la Unión Europea, porque ya la Unión Europea tiene muchos países que ya reconocen derechos laborales, pero otros que no. Pero estandarizaría con una norma marco y ya cada país tendría que entrar a su país a regular el trabajo en plataformas digitales. Así es como funciona o como funcionaría la directiva de la Unión Europea. En Francia también hay un caso del 2020 que llegó hasta Tribunal de Casación y en esta se identificaban los siguientes elementos. Que había relación laboral, decían, en el análisis del tribunal, porque la plataforma controla los riesgos y las ganancias. Eso no lo habíamos visto. ¿Qué son los riesgos y las ganancias? Los riesgos de las pérdidas, pero también las ganancias. ¿Por qué no asumen los riesgos de las pérdidas? Les pongo un ejemplo en el reparto. Cuando ustedes van con el domicilio, cuando el trabajador va con el domicilio y resulta que el usuario no le quiso recibir la hamburguesa, insisto con la hamburguesa para no enredarnos mucho, la hamburguesa porque estaba fría, porque no le gustó, porque no fue la que pidió, ¿qué hace el trabajador? Se devuelve, reporta que no se la recibieron o no encontró el usuario, y eso va a unas grandes bodegas donde se pierde la comida normalmente. Hoy estamos investigando, justo este mes estamos investigando qué ha pasado con esas bodegas porque nos dijeron que ya no eran tan así, pero eso es asumir los riesgos. O sea, los riesgos del pedido, los riesgos del no pago, también en los casos de movilidad los asume la plataforma, no los asume el trabajador. Pero asimismo las ganancias también las asume la plataforma. ¿Qué dice o qué se dijo en este tribunal en Francia en el 2020? Pues que cuando uno es autónomo independiente, el que asume los riesgos y las ganancias es el trabajador independiente autónomo y no debería ser la plataforma. Es el negocio, bueno, eso desde el punto de vista material, digamos, cuando es muy evidente el riesgo, cuando es muy evidente el riesgo de pérdida, digamos que fue el usuario el que se rehusó, pero también hay muchos casos en que la plataforma, aún diciéndoles que son independientes autónomos, van, depositan la hamburguesa en una bodega donde se pierde y adicional a eso le pueden cobrar la hamburguesa al trabajador, ¿cierto? Digamos, eso es factible que pase siempre y cuando el usuario no haya aclarado claramente qué fue, o digamos, no se haya determinado, aunque eso determinado es muy etéreo porque las plataformas no tienen procedimientos para determinar casi nada, que no fue culpa del trabajador. En el negocio, precio, abono al servicio, solo interviene la plataforma. Digamos, como que toda la cadena de negocio, definición del precio, está el cliente y la plataforma, pero no está el trabajador en esa parte. El repartidor solo le pagan por entregar, no tiene ganancias. La empresa gestiona las propinas, cuando ustedes pagan las propinas a través de las plataformas, sea de movilidad o sea de reparto. Hasta ahora, hasta hace pocos, en el último año,
Ya hay plataformas que deben reportar o que hacen el hábito, porque no hay normas para ellas, tienen el hábito de reportar cuánto fue la propina que dejó esa persona y la transparentan, ¿cierto? Pero normalmente no había transparencia sobre cuánto era la propina que había dejado el usuario. De hecho, en reparto todavía no lo hay, estoy hablando más de movilidad. Y hay un elemento que analizan en Francia, que me parece interesante, que lo llaman ajenidad de los frutos y riesgos, y es que este criterio de la ajenidad de los frutos y riesgos tiene que ver con que quién factura finalmente y quién responde, por ejemplo, en el caso colombiano, a la DIAN, porque pues las empresas finalmente sí reportan por unos factores a la Dirección de Impuestos, no son los trabajadores, sino que es la empresa. Entonces, en Francia sí clarísimamente aparecía el criterio de, aquí hay una ajenidad de los frutos y riesgos porque el trabajador no factura, ese trabajador que decimos que es independiente autónomo debería facturar y realmente no factura, y quien factura y quien tiene obligaciones tributarias y demás es la empresa. Un criterio adicional para decir que eran trabajadores de plataformas subordinados y con dependencia. En California, este es el caso, el caso Dynamex. Es el caso que dio origen a la primera diapositiva que vimos hoy. Es el caso que dio origen a la ley ABC de California, cuando les dije que la ley no había salido pues por generación espontánea, sino que había sido producto de unas decisiones judiciales, en especial de este caso. Este caso de Dynamex en la Corte Suprema de California, que es un caso de 2018, estableció que había relación laboral porque había un control en el ejercicio, o sea, que quien ponía las reglas, el modelo de atención durante la prestación de servicios era la empresa, que estos trabajadores terminaban teniendo esa dependencia económica de la que hablábamos ahorita con Daniel, si no estoy mal, en donde era su fuente principal de ingresos, y su fuente principal de ingresos no era otro trabajo distinto. Además, porque esto va mucho en la idea de que las plataformas a nivel mundial siempre han dicho que este es un trabajo para hacer esporádicamente, que es un trabajo que es complementario a otros trabajadores, y más o menos en el caso de Dynamex decían, no, pero todos estos trabajadores yo los veo trabajando de manera permanente y su fuente principal de ingresos es la plataforma, y además hay una dependencia económica. Y hablan también de una relación habitual, un nexo por similitud de objeto. ¿Qué es eso de relación habitual, nexo por similitud de objeto? Que constantemente la labor desarrollada por el trabajador era la misma que el objeto social que tenía la empresa de plataformas digitales. Entonces es como un trabajador independiente que hace, supuestamente, entre comillas, que hace lo mismo que hace el core business de esta empresa con la que, o la plataforma a través de la que él trabaja. La manera de vestir, de comportarse, a pesar de no ser formalmente obligatorios, son esencialmente para que el trabajador consiga buenas evaluaciones. Entonces, son empresas de plataformas digitales, en el caso de Dynamex, que forman a sus trabajadores y que le dicen, si tú eres un trabajador de Dynamex, entonces hablas así, te vistes así, atiendes así, con este protocolo. Y de hecho, hay módulos de formación virtual a través de la app que tú vas respondiendo y te van dando unos puntos para que entres como en ese proceso de aprendizaje de cómo tienes que trabajar a los clientes. Eso pasa en Dynamex, pero también pasa en Rappi. Rappi tiene módulos de formación a través de la app en donde los trabajadores entran y se les dan recomendaciones supuestamente, pero realmente son módulos de formación en donde les dicen cómo atender al cliente, cómo no demorarse, cómo prestar un buen servicio. Ahora, ustedes me dirían, bueno, pero eso también se hace cuando son independientes autónomos. Sí, también se puede hacer, pero en este caso, eso y la sumatoria de todos los otros indicadores va dando que esto es una relación laboral y que la empresa tiene un interés directo en que el servicio se preste de X o Y manera para que su modelo de negocio pues no pierda prestigio y pueda tener cada vez más clientes. Este caso es de Zaragoza. Este caso también es del 2020. Y aquí, entonces, hay otros elementos
que ya los hemos venido tocando tangencialmente, pero este sí lo dice tal cual y dice, la herramienta más importante sin la cual no se prestaría el servicio, definitivamente es la aplicación. Pero hay otro caso, creo que es el de Canadá, que lo dice, pero este en Zaragoza dice, pues yo sé que los medios e instrumentos de labor pueden ser la bici, el carro, la moto, pero realmente el instrumento medio de labor más importante es la aplicación. Dígame quién es el dueño de la aplicación y yo te diré más o menos quién es el empleador, ¿cierto? Esa es como la premisa. El conductor, este es un caso de movilidad, nunca podría desarrollar el servicio por su cuenta sin la plataforma a la que pertenece. Y el conductor termina no siendo socio ni siendo accionista de la plataforma, sino que simplemente usa la plataforma y la plataforma le dice cómo presta el servicio. ¿Quién es el dueño de la marca? Ya acá en Zaragoza ya se meten un poco más en el derecho comercial y dicen, venga, ¿y qué tal si analizamos quién es el dueño de la marca? ¿Sí? Si el dueño de la marca son los, no sé, 100.000 trabajadores o los 40.000, ¿cuánto fue la última encuesta que vi que sacó Rappi hace poquito? Que no fue una encuesta, sino una declaración de uno de sus funcionarios, que fueron 30.000. De sus 30.000 trabajadores de Rappi, ¿los 30.000 son los dueños de la marca Rappi? No, Rappi tiene un dueño, Simón Borrell. Eso, para el caso de Zaragoza, fue determinante también en establecer quién era el verdadero empleador y el precio se fija por medio de algoritmos, mediante un mecanismo predictivo, pero quien maneja el mecanismo predictivo es la empresa. También en esta diapositiva hay dos casos. No es en esta. Sí, hay un caso. Pero primero miremos el caso en contra. Hay un caso en este análisis que hicimos, pero ya hay más casos en contra. Lo que pasa es que no logran ser mayoritariamente. O sea, si uno hace el análisis como de toda la jurisprudencia, que no deberíamos llamarlo jurisprudencia, sino de decisiones judiciales de altas cortes a nivel internacional, la mayoría, así como un 70-30, el 70% declaran contrato de realidad, pero sí hay como un 30% donde dicen que no, digamos, no podemos también dejar el estudio a medias y decir que todas las sentencias han declarado contrato de realidad. Mayoritariamente sí, en todo el mundo, en todas las latitudes del mundo, pero también hay otras decisiones que no, como esta. Este es un caso de Globo en Barcelona, y dice así, gigante caso en contra, porque en Barcelona, en el 2019, este juez llegó a la decisión de que aquí no había relación laboral. Luego, ese mismo caso en Globo tiene otras sentencias donde sí hay relación laboral, pero así son las decisiones judiciales, pero sería interesante también ver por qué el juez llegó a esa conclusión de que no hay relación laboral. Y dijo, el colaborador escoge el horario, lo que yo les decía ahora de que a mí me parecía poco contraproducente hablar de soberanía del tiempo. Porque yo sí creo que hay que mantener la tesis de que los trabajadores de plataformas digitales tienen los 3 elementos del contrato de trabajo y que lo que hay que hacer por parte de las empresas es que ellas definan los turnos en los que quieren que los trabajadores trabajen, que yo sé que son viernes, sábado, domingo, que es en la noche que les gusta pedir pedidos, que no es a las 8 de la mañana, ¿cierto? Pero es una forma de una empresa. ¿Cómo hacen los bares? Pues tú trabajas para un bar y tú sabes que el dueño del bar organiza el turno. ¿A partir de qué? 6 de la tarde, hasta las 2 de la mañana. Y entonces no hay relación, claro que hay relación laboral y él tiene el derecho, y el dueño del bar no va a organizar, por tener contrato laboral con sus trabajadores, no va a organizar turnos desde las 8 de la mañana, sino que su modelo de negocio pues funciona en la noche. Lo mismo con las plataformas digitales. El modelo de negocio funciona en unas horas pico específicas que ya ellos tienen analizado en qué momento la gente pide domicilios, en qué zonas y con qué frecuencia. Pero poner esto de la soberanía del tiempo me parece tenaz. Entonces, por ejemplo, en este caso, el juez dijo, no son trabajadores porque yo veo que ellos escogen su turno, claro, ellos escogen el turno. O sea, ellos se conectan en cualquier momento a la plataforma y ahí empiezan a trabajar. Que quedan disponibles 2-3 horas y eso no se los pagan. Claro, eso también hace parte de nuestro análisis. Pero en principio el trabajador sí se conecta cuando quiere. Que lo puede hacer todo el día por necesidad, porque depende económicamente de la plataforma, también es cierto. Pero sí lo hace cuando quiere. Yo creo que eso es un elemento a tener. O cuando quiere, no, digamos. Igual ellos madrugan a conectarse, digamos. No hay una orden explícita del empleador que diga, Sandra tiene que conectarse a partir de tal hora. Eso no existe en las plataformas digitales. Y el que no exista horario,
no puede ser una excusa para que no haya relación laboral, porque porque se dan los otros elementos, ¿cierto? Puede rechazar pedidos. Esto también pasa en las plataformas digitales. Los trabajadores pueden rechazar pedidos. Entonces, por ejemplo, hoy Rappi, que la conozco mucho más de cerca. Un trabajador puede rechazar hasta 7 pedidos en un día. ¿Por qué los rechazan en la realidad? Porque son muy baratos, por mucho kilometraje y les pagan muy bajo, 2.000 pesos 7 kilómetros, y ellos dicen, yo no voy a hacer eso. ¿Y por qué digo hasta 7 pedidos? Porque al octavo, o sea, al séptimo pedido, perdón, que ya no reciban, rechacen de la aplicación, la plataforma los bloquea. Pero ese bloqueo, entonces, sí es un modelo de disciplinamiento, sí los están disciplinando, sí los están sancionando por no haber aceptado los pedidos, y ahí sí hay subordinación. El tercer elemento que tuvo en cuenta este juez para decir que no había relación laboral es que había libertad para escoger la ruta. En el reparto pasa mucho que hay posibilidades, o sea, te sugiere la ruta, pero tú a veces la puedes cambiar y la redireccionas. Pero también es cierto que esa supuesta libertad para escoger la ruta está acompañada de un montón de mensajes emergentes que te dicen por qué te apartaste de la ruta, esta es la ruta más demorada, por qué no estás siguiendo tu ruta. Entonces es como una libertad de que, pues, listo, se puede llegar al pedido como quiera, pero todo el tiempo hay un modelo disciplinante que además te puede bajar puntos y demás porque te apartaste de la ruta, porque no seguiste la ruta que predice el algoritmo. Las instrucciones son dadas por el cliente final, no por Globo. Entonces aquí el juez llegó a la conclusión de que era el cliente que le decía como, yo quiero así, a tal hora, porque se está demorando, y que esas instrucciones que hacía el cliente y que no las hacía Globo, sino que Globo simplemente era como un intermediario, pues servían para determinar que era independiente y autónomo. Lo mismo que ahora, no hay horario ni jornada, no hay poder disciplinario. Yo ahí sí no sé cómo llegó esa conclusión el juez, tengo que volvérmela a leer. Porque el juez dijo que no había poder disciplinario. Que no había poder disciplinario, que lo que él hacía era como cualquier empresa que puede ayudar a que se mejore el servicio, pero que no era subordinante ni era disciplinario, sino que era simplemente como unos estándares de cómo prestar el servicio y demás. No se imponen sanciones por cómo presta el servicio. Siempre hay sanciones, pero en este caso dijeron que no había sanciones, desde que el juez llegó a la conclusión de que eso no era propiamente una sanción. Geolocalizador no es un instrumento de control, o sea que esto que yo les decía ahora, que sí pasó en los otros casos, decía esto no es una forma de control. Y el sistema de puntos no es una sanción, sino un incentivo. Eso sí lo dicen, pues todas las empresas dicen, para nada. O sea, el modelo de sanción, el modelo de puntos, que lo tienen todas las plataformas digitales, que además es súper perverso porque los ponía a competir entre ellos, que empiezan en madera y llegan hasta diamante, dependiendo de que no rechacen pedidos malos y de que acepten muchos pedidos, así sean malos. Las empresas se defienden diciendo que esto no es un modelo subordinante ni un modelo de sanción, sino que todo lo contrario es de incentivos para tener mejores trabajadores. Entonces, si hay decisiones en contra, quiero que se vean la otra parte de la moneda. La Universidad de los Andes tiene, de hecho, ya el recuento como de 38 sentencias que ha analizado, pueden haber más, pero digamos que ellos analizaron, de sentencias en contra. Ella misma dice, la profe Natalia, por ahí ustedes vieron el prólogo, se los pusimos en la plataforma del libro, ese es el prólogo del libro Lo digital no quita los derechos, que es un libro que sacamos este año. Y la profe Natalia ha sido una de las personas más estudiosas de la Universidad de los Andes, además con el peso que tiene la Universidad de los Andes, en estudiar sentencias a favor y en contra, y ella llega a la conclusión de que son más las sentencias que declaran contrato de realidad en el mundo que las que no lo declaran, pero de todas maneras hay que mirar cuáles son esas sentencias que no declaran contrato de realidad. Y hay una recomendación que ustedes deben leerse, que sirve como marco de interpretación de todo lo que tiene que ver con plataformas digitales de reparto basadas en la ubicación, que es la recomendación 198 de la OIT. Y básicamente en esta recomendación se dicen 3 cosas. Uno es que se debe admitir una amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo.
lo que decía Daniel ahora, profe, pilas, con un solo criterio no es posible, claro que no, sino que se debe admitir, como lo dice la recomendación 198, una verdadera variedad de elementos para determinar la relación laboral, no solamente los típicos 3 elementos. 2, consagrar una presunción legal de existencia de una relación de trabajo cuando se da uno o varios indicios, que esto es lo que estamos intentando en Colombia, que le decimos a los empresarios, Alianza IN, que es el gremio de las plataformas digitales, pues estamos en el marco de la 198, estamos en el marco de lo que han dicho las sentencias a nivel internacional, estamos en el marco internacional, por eso hablamos de presunción de laboralidad, ellos dicen que eso es demasiado, que ahí no hay relación laboral, pero si ustedes miran, la OIT ya viene dando pasos sobre esto. Y 3, determinar previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores todo lo que tiene que ver con este tema, ¿cierto? Entonces, esa recomendación 198 de alguna forma es también punto de partida para empezar a hablar cada vez más de derechos laborales en las plataformas digitales. Yo no voy a empezar la otra presentación por esta clase para no dejarla incompleta. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, si han podido revisar el material de la plataforma, si todos y todas las que están aquí han participado en el foro, el foro 4 y el foro 5, que es desde donde empezamos con mi clase, o si han tenido alguna dificultad. Porfa, cuéntenme, porque veo muy bajitas las participaciones en el foro. ¿Qué les ha pasado que no han participado en el foro activamente? O si tienen alguna recomendación, también este es el momento. Profe, a mí sí me gustaría como hacerle una pequeña recomendación, pero no tiene que ver con la participación en el foro, sino con los textos del foro. Sí, perfecto. La mayoría son muy centrados y van al grano, pero por ejemplo, en estos últimos 2 módulos hay siempre un texto largo, o sea, como por ejemplo en este fue de 200, creo que en el otro fue como de 120 páginas. Ajá. Entonces, en la medida de lo posible es que no sé si sea posible buscar como textos de 35 páginas o por lo menos señalar en ese texto de 200 páginas que es realmente lo relevante, porque en serio este semestre está bastante pesado con el tema del consultorio y a mí sí me gusta leerme todos los textos, no me gusta dejar textos pues, aislados porque se supone que son bibliografía obligatoria, entonces como para poder responder, porque subirlos ahí y que no los lean, pues tampoco es como que lo que uno buscaría. Así es. Vamos a tener en cuenta esa recomendación. ¿Saben qué creo que pasó ahora viendo la plataforma? Es que hay unos textos que se subieron como allí para que ustedes no los pierdan de vista, pero hacen parte de las lecturas complementarias. Pongo un ejemplo. Específicamente, lo digital no quita los derechos, que estábamos hablando de. Voy a mostrárselos acá. A ver si me aparece. Eso es un libro de 200 páginas, que yo creo que ese es el que estás hablando específicamente. Eso es un libro que iba como material complementario y que no tenía por qué aparecer o no que no tenía que aparecer, o sea, sí puede aparecer allí, pero pues por supuesto nosotros no esperamos que ustedes se lean ese libro, o que no se lean todo el libro, sino que se lean algunas apartes del libro. ¿Cuáles son los apartes del libro? Resulta que es que esos sí están separados también. Por ejemplo, pero no voy a poder compartir eso. Espérenme, yo les comparto lo que yo estoy viendo acá del foro, de la participación. Y cerramos. Ese libro tiene un capítulo separado en el módulo. Acá está. Este es al que se refiere Daniel, si no estoy mal, ¿cierto? Que este tiene 200 páginas, no está largo. Este es el libro que, de hecho, en la clase que nos veamos personalmente, voy a regalarles algunos libros de estos que tengo en físico en la oficina todavía, que nos quedaron del lanzamiento. Se los tengo guardados. Este libro tiene 200 páginas, pero de este libro
aquí, por ejemplo, este 5.4, Dani, dice marco conceptual de la organización. Ese es el capítulo. Y gracias por preguntarme porque yo no había caído en cuenta de decirles eso. Ese es el capítulo que yo quiero que ustedes se lean del libro. O sea, del libro lo pueden tener y guardarlo, y la idea es que lo tengan ahí para futuras consultas. Pero se les separa aparte el capítulo. Entonces, el marco conceptual de la organización es un capítulo de este libro grande. ¿Sí me hago entender, Daniel? Entonces, está aparte. Y si ustedes miran, este marco conceptual sí es un documento más pequeño. No sé si lo abriste, el de marco conceptual, que es como más bien de la arquitectura de las plataformas digitales. Es este. Este es un capítulo específico, el de Ricardo Jaramillo, que aparece en el libro de lo digital no quita los derechos. ¿Sí me hago entender, Daniel? Como para que lo entendamos, pero está muy bien tu comentario porque nunca lo había explicado. O sea, normalmente puede que haya un texto grande, pero luego viene el desagregado de ese texto grande en la plataforma. Entiendo. Listo. Gracias, Entonces, profe. lo que yo les pido en el módulo 5 es, sobre todo, bueno, los resultados de los estudios ya lo vimos, que era una presentación sencilla. Que es el libro gigante, que es el que les pienso obsequiar a algunas de ustedes, que nos alcancen, y el marco conceptual es el capítulo específico de ese libro. En el módulo 6 pasa lo mismo, Dani, compañeros y compañeras. Acción colectiva es un capítulo del libro Lo digital no quita los derechos, que es el capítulo que yo hago con Alejandro Sanín, y ya los otros sí son textos más pequeños. Mira, por ejemplo, que es el de interseccionalidad, es un texto pequeño que intenta contar como incluso en clase de historia, ¿sí? Y si la explotación es global, las organizaciones son internacionales, también son estos que son de El Tesoro de la Vida, era una campaña que nosotros teníamos, son textos pequeños, ¿sí? Pero cada vez que encuentran un texto grande, no se preocupen, no se estresen, lo más seguro es que el texto grande es para que lo tengan ahí guardadito para sus consultas, y fíjense en los que les ponemos ya más desagregados, que normalmente el desagregado es un capítulo o de ese texto grande, o trata el texto grande en general. Entonces, nada, yo les iba a comentar, voy a dejar de presentar, si tienen la posibilidad de hablar con sus compañeras, díganle que es muy importante la participación en el foro y en las clases. Me preocupa porque hoy hubo una asistencia más o menos baja, muchos entraron muy tarde a la clase, seguimos sin prender la cámara, entonces yo me siento aquí solamente con Julián en clase. Edwin. Profe, no sé si de pronto, al menos por el caso mío, porque al menos con el anterior módulo, o los anteriores módulos con el anterior profesor, él también hacía la exigencia de que se tenían que hacer la participación en el foro semanal, pero yo noté que al menos yo hice la participación con posterioridad, es decir, casi que una sesión de retardo, porque eso me permite a mí, por decir, la participación de hoy, o el inicio de la clase que tenía que ver con el tema de las cocinas de garaje, me permitió, por decir, adquirir unos conocimientos más sólidos para poder permitir hacer mi aporte en el foro. Entonces, no sé si de pronto usted pueda hacer o pueda permitir la opción de que esa participación en el foro se pueda dar incluso con una sesión, es decir, la pregunta de hoy, responderla por decir a los 15 días. Pues no sé, porque eso le permite a uno adquirir unos conocimientos como más sólidos para poder hacer una apreciación o un aporte más significativo en el foro. No sé, profe. Vale, Edwin, no hay ningún problema. Yo con eso no soy, pues por lo menos mientras estén conmigo no hay ningún problema. Yo, por eso, ahorita que empecé la clase, les dije, solamente hay 6 participaciones en el foro 5, sí, en el 5, pero, digamos, ahora pueden entrar y la hacen
y miran que se preguntan las 6, entonces manejemos entre 1 semana y 2 semanas, pero no nos pasemos de eso, ¿cierto? Entre la fecha de la clase y una semanita más para hacer la participación en el foro de acuerdo a los elementos que ya vamos repasando en la clase. Entonces no hay ningún problema de ello, yo creo que eso puede ser un acuerdo. Y nada, iba a hacer un acuerdo con ustedes que la próxima clase presencial, y mentira, es que esta clase toda es virtual. Entonces vamos a tenernos, es que estoy confundida con trabajo decente, que sí la tengo semipresencial, y con ellos me voy a ver dentro de 8 días. Entonces les iba a llevar dizque los libros presencialmente. Ustedes no tengo a dónde llevar los libros presencialmente, pero a las mejores participaciones del foro y de las clases y de la asistencia de mis 5 módulos, sí les voy a obsequiar unos libros físicos y se los mandamos a las casas. No hay ningún rollo con eso, ¿listo? Dado que esto es presencial, es 100% virtual. Entonces, por hoy dejemos ahí. Estén muy pendientes que en el transcurso del día les voy a estar dejando la preguntita en el foro y nos vemos el próximo martes a las 8 de la mañana. ¿Listo? Se les quiero un montón. Chao. Arreglen esas cámaras, porfa, para que la próxima clase no estemos solo Julián y yo. Muchísimas gracias, que esté muy bien, profe. Se ponen bonitos, se peinan. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chao.